verdad que hay un incremento o hay una plaga de zancudos de los tipos que ya conocemos, Aedes aegypti, que es el responsable de lo que es dengue, zika, chikungunya, y también hay otra plaga de un insecto llamado anófeles, que es el responsable de la malaria. Nos vamos con Marco Almerí, vamos a conversar con Marco Almerí, que es un experto en salud pública, a raíz de lo que está ocurriendo en el norte con las plagas. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, a ti y a todos tus seguidores a nivel nacional. No sé, escribía, yo la cité hace un rato a una amiga de juventud que se llama Luz García, que vive ahora en Madre de Dios, y que me decía este tema, que hay por un lado las plagas, ¿no es cierto? O sea, hay moscas, zancudos, hay unos gorgojos, hay grillos, hay pariente del grillo, langosta, pero hay también sapos, y ella dice, cuidado que los sapos son los que se comen a los insectos, o sea, primero hay que tener la información clara de lo que está pasando, ¿no? Sí, lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en estos momentos es que se ha tropicalizado el ecosistema del norte del Perú, es decir, una gran cantidad de calor, una gran cantidad de humedad y una gran cantidad de vegetación silvestre que ha crecido y que es propicio para que crezcan todo lo que tú has dicho, gusanos, zancudos, insectos y una serie de animales que lo que están provocando es, en algunos casos, la destrucción masiva de vegetación silvestre o cultivada, como por ejemplo las langostas son capaces de hacer eso, y aparecen precisamente en situaciones de cambio climático dramático, como lo que está viviendo el norte del Perú. Estas langostas pues se multiplican por millones y cuando llegan arrasan con toda la vegetación, incluidos los campos de cultivos de los agricultores peruanos, y dejando ingentes daños económicos a toda esa población. Pero también es verdad que hay un incremento o hay una plaga de zancudos de los tipos que ya conocemos, Aedes aegypti, que es el responsable de lo que es dengue, zika, chikungunya, y también hay otra plaga de un insecto llamado anófeles, que es el responsable de la malaria. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lamentablemente es el incremento de casos de zika, de chikungunya, de dengue y también de malaria. Claro. Pero además eso no es todo. El problema que tenemos ahora también con estas lluvias es que, por ejemplo, los roedores del campo, que son los responsables, o sí, pues porque ellos son los portadores de una bacteria que es responsable de generar la peste bubónica llamada Yersinia pestis, pues estos también han salido de su madriguera producto de la lluvia, y las pulgas de estas ratas comienzan a saltar a la población, y la pulga infectada lo que transmite es la peste bubónica. Esta pulga va a llegar a las personas que están ahora aglomeradas en pequeños campamentos porque han perdido sus viviendas, y allí seguramente puede aparecer esta peligrosa enfermedad como es la peste bubónica. Y puedo seguir, no es lo único. El ántrax es otro problema que estamos teniendo. Es provocada por una bacteria que produce esporas. Estas esporas normalmente están en la tierra, en el suelo, y están esperando periodos como estos, donde hay humedad, calor, para brotar y entrar en contacto con los animales, con el carnero, con la vaca, con el chancho, entrar, ya sea que estos animales, ya sea que se lo aspiren a la espora, ya sea que se coman la espora, o ya sea que su piel entre en contacto con esta espora y va a producir enfermedades graves, con, por ejemplo, en el caso de la piel, unas heridas con costra negra que va progresando y que en algunos casos puede llegar a ser mortal. Y claro, fiebre, malestar general y una serie de síntomas en los animales frecuentemente. También puede aparecer en las personas, claro, también podría aparecer en la persona. Por eso es que SENASA ha declarado alerta todo el norte del Perú por la posible aparición de ántrax, o llamado también carbunco, ¿no? Es muy peligroso, y además
de que lo que acaban de contarte, o sea que los silos donde la gente hace sus deposiciones o el desagüe de las ciudades se han mezclado con las aguas que hoy están en contacto con las personas, y ya sabemos que producto de eso aparece la hepatitis, o sea, hay una plaga de hepatitis, de gastroenterocolitis por salmonela, por giardia, por campylobacter, provocando disenterías, hongos en la piel, conjuntivitis en los ojos, y no se olvide la peligrosa leptospira que viene por la orina de la rata, que sale ahora producto de la lluvia, abandona sus habitáculos y orinan en esta agua que luego entra en contacto con la gente y puede aparecer la leptospirosis, que ya sabemos que afecta riñón, hígado, cerebro, pulmón y que puede ser grave. Entonces el panorama que te acabo de mostrar no es nada esperanzador para el norte del Perú. No, claro, porque es decir, nosotros nuestro sistema de salud con todos los defectos que tiene ha hecho campañas de vacunación, de prevención para enfermedades y males que ya conocemos porque han vivido con nosotros por siempre. Ahora, con lo que tú estás diciendo, Marcos, esta especie de tropicalización que está sucediendo, no esta tropicalización trae consigo todo esto para lo que no estamos preparados. O sea, va a haber que hacer una especie de reseteo de nuestra política de salud pública. Necesitamos eso, es urgente, por ponerte un ejemplo, es urgente que se inicie la vacunación contra el antrax o carbunco. Nunca se hace. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un clima tropical, nosotros tenemos un clima subtropical. En ninguna parte del Perú existe clima tropical. Hoy lo tenemos, con un intenso calor, con una intensa lluvia y un intenso crecimiento de maleza. Todo esto va a cambiar el ecosistema que nosotros tenemos en el norte del Perú, y esto lamentablemente trae una serie de enfermedades. Y el 100% de los establecimientos de salud del Perú están afectados, del norte del Perú están afectados. Sí. Estoy hablando de Tumbes, de Piura, Lambayeque y La Libertad. El 100% está afectado. Las cifras son catastróficas, es decir, los centros de salud que no han sido destruidos están seriamente afectados, incluso los hospitales, o sea, instalaciones mayores han sido inundadas, se han dañado equipos, es decir, los daños son enormes a nuestro sistema de salud, y todavía el reporte oficial dice que estamos al 45% de la recopilación de información, Marco. Ni siquiera sabemos en este momento a ciencia cierta, las autoridades no nos pueden decir este es el tamaño del daño porque ni ellos lo saben. Y el reporte que nosotros tenemos a partir de WhatsApps internos que tenemos con los colegas del norte, que diario nos informan el número de camas en hospitales como el de Piura, el de Lambayeque, Tumbes, es que no hay una sola cama para atender a los pacientes. Entonces se están tipo o parecido a lo que tuvimos en la pandemia del COVID, se están generando camillas, ¿no?, para que puedan recibir a los nuevos pacientes que llegan. Es decir, no hay espacios libres como para poder recibir a las personas que pudieran enfermarse de estas innumerables enfermedades que van a aparecer o que están apareciendo, y que además lo otro que se está observando es que los hospitales, centros de salud, están recibiendo mucho paciente geriátrico, mayores de 65 años, que, como ya sabemos, hay estudios que han probado que en épocas donde la temperatura se incrementa la descompensación de una serie de enfermedades que padecen las personas mayores de 65 años, precisamente porque ya a partir de los 65 años las personas no les funciona bien su termostato, es decir, parte del sistema nervioso central, que es el hipotálamo, que se encarga de mantener la temperatura corporal constante. Nosotros somos animales homeotermos, es decir, que siempre tenemos que tener una temperatura constante de 37 grados. Si sube, fiebre, si baja, es hipotermia, pero si sube, aparecen enfermedades o se descompensan las que ya tienes, y si baja, pasa lo mismo. Pues en el norte del Perú, estas altas temperaturas que estamos teniendo y esta ya disfunción del hipotálamo que se encarga de mantener la temperatura constante en las personas mayores de 65 años, está haciendo que el que tiene insuficiencia cardíaca se descompense, el que tiene hipertensión arterial le suba la presión, el que tiene diabetes se descompense. Entonces estamos llenos de pacientes descompensados en sus enfermedades crónicas y no hay espacio para atenderlos.